Buenos días. Mi nombre es Angélica García, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la institución universitaria El Tecnológico de Antioquia. Para hoy vamos a hablar con respecto a un libro escrito por el señor Bill Gates, el cual está titulado Cómo evitar un desastre climático, ¿cierto? Entonces, digamos que este libro investiga lo que es la tecnología necesaria para evitar un futuro desastre climático y además pretende animar a los lectores a considerar la enormidad del reto que el cambio climático ofrecerá a la humanidad. Este señor Bill Gates es un empresario millonario y cofundador de Microsoft, entre otras virtudes. Él en sí lo que considera es que este reto debe ser mayor que la innovación necesaria para que el hombre llegue a la luna y para que haya un ordenador en cada casa, ¿cierto? Entonces, digamos que esto podría ser un gran reto para la humanidad, pero en sí es una significativa propuesta para llegar a lograr las cero emisiones. En los últimos años, Bill Gates ha dedicado su tiempo a escuchar a mucha gente y a expertos hablar sobre el cambio climático, y como resultado alentador la opinión de estos expertos es que aún queda mucho por hacer si nosotros queremos salvar nuestro planeta. El autor de este libro está convencido por los testimonios de expertos y también por su propia exhaustiva investigación. Ha llegado a la conclusión de que tenemos que llegar a las cero emisiones, ¿cierto? Y debemos llegar para el año 2050. O sea, no es una tarea fácil, pero tampoco va a ser algo imposible, y es por esto que es necesario hacer cambios difíciles para alcanzar este importante objetivo, y por difícil que parezca, es algo que nosotros debemos hacer. Entonces el señor Bill Gates plantea, como les había dicho anteriormente, en este libro 12 capítulos, de los cuales el primero consiste en por qué cero. Y es que nuestro planeta, para que salga de un posible desastre, necesitamos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y necesitamos reducirlas a cero. Entonces, la razón de este rápido y aumento de temperatura, para que se contextualicen, es que actualmente nosotros estamos generando 51 mil millones de toneladas de haze a la atmósfera, y lo estamos generando cada año. Y aunque se están realizando esfuerzos para mejorar la situación, esta cantidad no está disminuyendo, de hecho solo vive aumentando. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? ¿Cierto? Para empezar necesitamos primero que todo entender qué son gases de efecto invernadero y cómo funcionan. Entonces, hay muchísimos gases de efecto invernadero, incluido el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitroso, ¿cierto? Siendo algunos más dañinos que otros. Pero en sí, el dióxido de carbono por sí solo representa el 70% de las emisiones anuales. Entonces, para simplificar los números, el término colectivo de gas de efecto invernadero también se conoce con el nombre de dióxido de carbono, y estos son los 51 mil millones de toneladas con lo que nosotros estamos lidiando hoy en día. Entonces, ya como para finalizar el término de gas de efecto invernadero, podemos describir el problema que causan estos gases, ya que dejan entrar la energía del sol, pero no están dejando que el calor resultante escape. Entonces, una vez que rebota en la superficie de la Tierra, como resultado, el calor queda atrapado, al igual que el calor dentro de un invernadero. Entonces, esto es lo que hace que el planeta aumente su temperatura o esté calentando más rápido, por lo cual debemos llegar a las cero emisiones, ¿cierto? Entonces ya el segundo capítulo nos dice que no será fácil.
en este capítulo el autor insiste que no nos desanimemos con el título que planteó. Lo que él pretende en sí es que entendamos qué tan enraizados somos de las cosas que nos rodean. Bueno, lo que el autor pretende es que entendamos qué tan enraizados somos nosotros de las cosas que nos rodean y que todo lo que hoy tenemos y nos permite de alguna manera disfrutar o mejorar nuestra calidad de vida también causa daños de alguna manera a nuestro planeta. Como por ejemplo, desde lo que comemos hasta lo que nos ponemos, o sea, prácticamente todos estos alimentos u objetos tan simples como lo es un cepillo de diente, una silla, un ventilador, bolsas, al igual que los cultivos pues y cosechas de trigo, de alguna u otra manera, todos estos objetos contienen un proceso de transformación que implican la liberación de gases de efecto invernadero, bien sea por la implicación de la tala de árboles para que tú puedas tener en tus manos libros o puedas tener papeles higiénicos, entre otras cosas, o en el caso del algodón que se utiliza para que nosotros podamos vestirnos. Igualmente existen los derivados del petróleo que contienen algunos productos, en este caso como el cepillo de diente, plástico, los bolsos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que nosotros podamos lucir o mejorar nuestra salud, ¿cierto? Entonces, por otro lado, también encontramos que se realizan construcciones de barcos, de yates, de grandes edificaciones como puentes, torres, creaciones. También se dan creaciones de transportes terrestres, acuáticas, aéreas, y cada vez los modelos son mucho más avanzados. Entonces, cada una de estas cosas, entre otras que si las mencionamos aquí, nosotros no acabaríamos, ¿cierto? Entonces, hoy en día todas estas cosas lo que hacen es conllevar a la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, es por esto que el señor Bill Gates nos resalta que no será fácil, pero a la vez es como un llamado de conciencia. ¿Listo? Bueno, el tercer capítulo nos dice 5 preguntas que debemos plantear en toda conversación sobre el clima, ¿cierto? Entonces Bill Gates en este capítulo establece 5 preguntas interesantes para que las llevemos a cabo en nuestras conversaciones a diario, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿de qué manera parten los 51.000 millones de toneladas? ¿Cierto? Bueno, esta cifra se refiere básicamente a la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos generando al año a la atmósfera, ¿cierto? Y lo que él busca es, digamos que concientizarnos con respecto a esta cifra, lo que podemos nosotros como reducir o mitigar con cada una de nuestras actividades diarias, bien sea desde nuestros hogares o a través de nuestro trabajo, ¿cierto? La segunda pregunta nos dice, ¿qué planeas hacer con el cemento? Bueno, esta pregunta nace porque la producción de acero y cemento son generadoras del 10% de emisiones de Hays. Entonces, por ende, lo que se busca es como tener soluciones o alternativas que permitan minimizar a la hora de fabricar estos materiales de construcción, ¿verdad? La tercera pregunta nos dice de cuánta energía estamos hablando, ¿cierto? Bueno, hoy en día es claro entender que la energía se ha convertido en algo básico e indispensable para la especie humana, ¿cierto? Entonces es por ello que es claro analizar o comprender la cantidad de energía que estamos usando cuando se trata de ver que todos a la vez la utilizamos, bien sea para enfriar o calentar, ¿verdad? Para conectar nuestros equipos de trabajo o para alumbrar la noche de las grandes ciudades. Es por esto
digamos que el sentido de la pregunta, ¿cierto? Como para que nosotros entremos en conciencia del uso adecuado que debemos darle a estas energías. Bueno, la cuarta pregunta nos dice, ¿cuánto espacio necesitamos, cierto? Se podrá generar muchísimas fuentes de energía, ¿cierto? De muchas maneras, bien sea solar, eólica, nuclear, lo que sea. El problema aquí es el espacio que implica para obtenerla. Es por ello que debemos resaltar que el agua y los terrenos disponibles ya están limitados y que son limitados. Y sin esto no se podrá seguir, digamos que generando fuentes de energías, ya que al construirlas y hacer todo este proceso que tiene, ocuparía muchísimo espacio. Bueno, la pregunta nos dice ¿cuánto costará? ¿Cierto? En esta pregunta el autor plantea los costos que genera entre las energías limpias y las energías convencionales o sucias, ¿cierto? Es allí la importancia de comparar estas fuentes de energías, ya que los precios, digamos, del uso de los combustibles fósiles no reflejan, digamos, que daños ambientales, pero no los refleja de manera directa, sino indirecta, viéndose más bien como reflejado a largo plazo, por lo que parecen baratas, por decirlo así, pero realmente no es. En cambio, las energías limpias es una alternativa que parece costosa, pero sería una forma mucho más significativa y progresiva de apostarle al cambio y de ser más amigables con el ambiente. Bueno, el cuarto capítulo nos dice cómo nos conectamos. No es un secreto que para estar conectados necesitamos de la electricidad, ¿verdad? Ya que esta hace parte o hace que la mayoría de las cosas de alguna manera funcionen. Sin embargo, muchas veces en la vida nos damos cuenta de lo que la electricidad significa no nos damos cuenta de lo que la electricidad significa para nosotros hasta que nos falta. Por eso es importante conocer que el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero se da por la manera como nosotros nos conectamos con los unos a los otros, ¿cierto? Ya que estas conexiones se dan precisamente por el uso de energía o de electricidad, y aunque esta debería llegarnos a todos, pues tristemente no es la realidad, ya que una parte en el mundo no tienen como acceso a ella, ¿cierto? Por tanto es algo que genera, digamos que una controversia, o que genera controversia, porque aunque esto de alguna manera ayuda como a minimizar esas emisiones, no me parece justo que algunas personas carezcan de un servicio tan barato como lo es la electricidad. Pero lo que realmente aquí quiere que Gates entendamos, o sea que Bill Gates entendamos, en este capítulo es como la importancia de hacer llegar a más personas este servicio sin emisiones de carbono. Entonces, es por esto que Bill Gates insiste mucho con el tema de la implementación de energías limpias, y aunque el uso de combustibles fósiles actualmente ha resultado ser tan barato, y precisamente pues por la forma en cómo se encuentra, en el alcance pues que tenemos todos en el mundo, y precisamente también porque han mejorado pues los métodos para extraerlos y transformarlos en electricidad. Entonces la realidad es que estos combustibles fósiles le causan daños al planeta. Entonces la quinta pregunta dice ¿cómo fabricamos cosas? El 31% de las emisiones que enviamos a la atmósfera es a causa de cómo nosotros estamos fabricando o cómo nosotros transformamos cosas para satisfacer nuestras necesidades. Entre esas cosas resaltamos lo que es la fabricación del asfalto, el cemento o el hormigón, ¿cierto? También el acero. Pero realmente la transformación que se le está dando a estos materiales nos está conllevando mucho al uso incalculable de energía y del agua, ¿cierto?
Por tanto, digamos, es como una forma o una manera de malgastar estos recursos que a su vez lo que hacen es generar emisiones de gases. Y aunque esto nos permite tener un mejor desarrollo en los países, precisamente por agrandar pues con infraestructuras nuestras ciudades, nos está llevando a generar impactos ambientales a largo plazo. Bueno, ya el sexto capítulo nos dice cómo cultivamos y criamos, ¿cierto? El tema de la ganadería y el cultivo de la tierra hasta la tala de los árboles se han convertido en actividades generadoras del 19% de las emisiones, ¿cierto? Y el cómo nosotros cultivamos o cómo criamos los animales para la alimentación hacen parte de todo el sector de la agricultura o silvicultura, que serían principalmente los generadores del metano y el óxido nitroso, razón por la cual se debe como tomar unas medidas de acción para limitar estas emisiones. De lo contrario, esta cifra va a continuar aumentando a medida que se vaya produciendo alimentos para una población mundial que obviamente cada vez va a ser más numerosa y rica. Sin embargo, entendamos pues que la agricultura y la ganadería no constituyen los únicos desafíos, ¿cierto? También debemos hacer algo al respecto a la deforestación y a otros usos del territorio que en conjunto aportan 1.600 de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, además de destruir hábitats y de desaparecer diferentes especies tanto de la flora como de la fauna. Bueno, el séptimo capítulo nos dice cómo nos desplazamos, ¿cierto? Realizar esta actividad está generando alrededor del 16% de las emisiones, ya que el uso de la mayoría de los medios de transporte se surten de la gasolina, ¿verdad? Entonces, como se ha dicho en repetidas ocasiones, la gasolina es un combustible fósil derivado del petróleo, que lo que hace es causar gases de efecto invernadero y dañar los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, el problema es que dependemos totalmente de ellos y no es posible dejar como de utilizarlos sin un sustituto que sea igual de económico y con la misma economía para las distancias largas. Entonces, lo que es claro aquí es que nos encontramos ante otro desafío y por eso la importancia que tenemos que asumir nosotros para reducir de alguna manera estas emisiones, bien sea a través del uso de los transportes públicos, de los vehículos eléctricos, el uso de bicicletas, caminar un poco más, mientras se da lugar como a esas investigaciones que se han venido llevando a cabo sobre los combustibles alternativos o los biocombustibles, ¿cierto? Que serían unos combustibles producidos básicamente a través de biomasa, como las plantas, los residuos de la agricultura, las leñas, a través de las actividades también forestales y una gran cantidad de desechos industriales como los residuos orgánicos, igualmente el uso de las energías limpias. Entonces, sin embargo, sería una alternativa bastante, porque hay que reconocer que sería una alternativa bastante costosa, pero le aportaría un cambio muy benéfico a nuestro planeta, ¿cierto? El 8 capítulo nos dice cómo calentamos y enfriamos. Bueno, en este capítulo representa el 7% de las emisiones de Hayes. Se menciona sobre cómo fue que se dio aquí se habla cómo fue que se dio la creación del aire acondicionado, ¿cierto? Y esto fue básicamente a raíz de una enfermedad conocida como la malaria y muy parecida a la del COVID-19. ¿Por qué? Porque esta también arrebató muchas y millones de vidas. Bueno, en aquel momento la malaria era conocida como mal aire y lo que en ese momento requería para combatirla era algo que generara
fue aquí donde básicamente apareció la creación de este aparato que actualmente se ha convertido en un material indispensable para la especie humana, lo que es pues digamos que el aire acondicionado, ¿cierto? Ya que aparte de esto nos ayuda a combatir las fuertes olas de calor. Sin embargo, este objeto o este aparato hay que reconocer que contiene hidrofluorocarburos y que son refrigerantes que son unos refrigerantes que son sustancias que actúan por sí mismas como un poderoso gas de efecto invernadero. Por lo tanto, todas las personas tendrán la necesidad de tener uno o hasta 5, o sea, no van a tener que ver con las consecuencias, sino que tienen 1 y hasta 5 aires acondicionados en sus casas. Y aparte de eso, también la cantidad de energía que esta conlleva, ¿cierto? O que gasta. Entonces, es como una de las consecuencias que tiene todo este tema del uso de los aire acondicionados. En el caso pues de los calentadores, estos funcionan a base de los combustibles fósiles, lo que significa que también es perjudicial para el planeta. Bueno, el 9º capítulo nos dice: adaptarnos a un mundo más caluroso. Sin duda alguna, vemos que las temperaturas van en aumento y cada vez más sentimos fuertes olas de calor, ¿cierto? Entonces, entre tanto, vemos que el cambio climático ya está afectando a personas de todo el mundo y de todos los poderes adquisitivos. Y quienes estamos vivos para contarlo, debemos como adaptarnos a un mundo más caluroso. Tendremos que desplazarnos a medida que los niveles del mar, los terrenos, las inundaciones cambien. Tendremos que plantar más árboles, más bosques. Vamos a tener que mejorar los sistemas de alerta temprana, prepararnos ante emergencias y obviamente adaptarnos a convivir tristemente con paisajes desolados, con sequías, inundaciones, y todo esto es producto nada más y nada menos de las fuertes temperaturas. Igualmente tendremos que acostumbrarnos a ver plagas devoradoras de cosechas, terrenos más áridos, pobrezas, disminución de alimentos, precios en aumento, entre otras barbaries, y nada más por el afán que tiene el hombre de crecer sus economías, sus ingresos, de imponer estilos de vida y de seguir en la búsqueda de riquezas por algunas naciones que al fin y al cabo van a causar solo daños irreversibles al medio ambiente, ¿cierto? Ya lo que es la 10ª o el 10º capítulo nos dice por qué son importantes las políticas gubernamentales. Bueno, en este capítulo el autor habla de los entes gubernamentales, es decir, de qué manera están actuando ellos desde el poder y ante la situación que vive el mundo, ¿cierto? Frente a toda la importancia que tiene que ver con el cambio climático y todo lo que implica pues el medio ambiente. Igualmente, para la ciudadanía es de suma importancia y de interés que los gobernantes estatales, municipales o locales estén concentrados y capacitados para priorizar, proteger, conservar y preservar todos los recursos naturales, como también de atender los impactos ambientales generados por las actividades humanas, ¿cierto? Digamos que tendrían que realizar todo este tipo de cosas, ya que ellos son como la primera autoridad. Sin embargo, es de importancia también resaltar todos esos diálogos y procesos ambientales que se han llevado a cabo de una manera progresiva, como son
el protocolo de Kioto, el acuerdo de París y miles de millones de procesos que llevan a cabo cada nación con el propósito de restaurar o de luchar contra este cambio climático, ¿cierto? Bueno, en este capítulo realmente Bill Gates lo que plantea también son 7 metas que deben ser de gran interés para ellos, ¿cierto? La primera es el cuidado con el déficit de inversión. Este está encaminado prácticamente con todo lo que tiene que ver el sistema energético. Ya el segundo es igualar el terreno de juego, el cual tiene que ver con nivelar todas las primas verdes a cero, lo que significa que no tenemos que pagar por tener buenas prácticas ambientales. El tercero nos dice que el tercero es básicamente superar las barras no relacionadas con el mercado, y este trata básicamente de cambiar lo convencional, lo dañino, lo barato por cosas menos perjudiciales y más amigables para el ambiente. Ya el cuarto es mantenerse al día, y este consiste en adaptarse a las políticas y a los avances tecnológicos siempre y cuando estén regidos a la conservación del entorno. El quinto es planear una transición justa. Bueno, en esta se tendrán ganadores y también se tendrán perdedores, ¿cierto? Como todo. Sin embargo, al final del día, todos serán recompensados de alguna manera. Ya el sexto es abordar también las tareas difíciles. Esta se centra en enfocarse en la importancia de implementar en las energías limpias, y aunque consiste en un proceso costoso, ayuda a disminuir la huella de carbono. Ya lo que es el séptimo y el último es aunar las tecnologías y las políticas con los mercados. Bueno, aquí entran lo que son las empresas que invierten en las tecnologías, en la innovación, las cuales ellas juegan un papel importante en todos estos procesos de transición, ¿cierto? Ya con estas 7 metas que plantea Bill Gates, o que nos da Bill Gates, se busca que los gobernantes tengan, digamos que, unas alternativas que permitan disminuir los impactos negativos que se generan en nuestro entorno. Ya el 11 capítulo nos dice un plan para llegar al cero, y lo que es el 12 capítulo, lo que cada uno de nosotros podemos hacer, ¿cierto? En estos 2 capítulos el autor se enfoca en que debemos concienciarnos que las acciones para llegar al cero están en nuestras manos, pero que a su vez depende aunar esfuerzos para lograrlo. Igualmente nos señala que cada empresa, cada inversor, cada ciudadano debe hacer su parte, y no podemos deshacer ya los errores del pasado, ¿cierto? Pero esta generación, que es la que se encuentra ahora, esta generación de ciudadanos deben estar más conscientes que podemos hacer las cosas bien, que podemos detener el calentamiento del planeta, ayudar a todos a adaptarnos a las nuevas condiciones y también crear un mundo de paz, prosperidad y equidad, ¿verdad? Entonces, es importante entender que el cambio climático está aquí, está ahora, pero nosotros también estamos aquí y estamos ahora. Y si no actuamos, ¿quién lo hará, cierto? Bueno, esto sería todo. De esta forma quería como terminar todos estos 12 capítulos que plantea el señor Bill Gates dentro de su libro, ya titulado Cómo evitar un desastre climático, ¿cierto? Bueno, un saludo para todos, que estén muy bien y hasta luego.